continuación, la inauguración de la Central Hidroeléctrica 3 de febrero. A continuación, dirige su mensaje el excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Central Hidroeléctrica 3 de febrero, la primera presa que se construye en El Salvador en décadas. Como todos ustedes saben, este proyecto, más conocido lamentablemente como Presa El Chaparral, fue iniciado en los gobiernos de Arena. Por ahí hay un video incluso uno de tantos, pero hay un video de la primera piedra puesta por el expresidente Elías Antonio Saca en el año 2008. Cabe recordar que antes de poner la primera piedra, pues evidentemente ya habían hecho los diseños, los estudios, la contratación de préstamos, que también lleva tiempo llevarlo a la Asamblea Legislativa, la contratación de la empresa, la licitación. Y contrataron una empresa en el año 2008, iniciaron la construcción, aquí vino, por aquí cerca, vino el expresidente a poner la primera piedra de esta presa que debió haber costado $200 millones y que iba a tardar 4 años su construcción. Pero como ustedes recuerdan, luego, pues, amén de la corrupción que hubo en ese periodo, luego entró el FMLN en el año 2009 con el presidente, el expresidente Mauricio Funes, y ocurrió aquella corrupción donde habían alegado que la montaña se había movido y que, sí, en El Salvador se mueven las montañas. Alegó Astaldi, la empresa contratada, que la montaña se había movido, y como la montaña se había movido, había que recalcular y había que rehacer toda la presa, incrementando su precio de 200 a 400 millones de dólares. En ese entonces se recontrataron las empresas, pero luego hubo unos fallos técnicos y tuvieron que contratar otra empresa, subiendo el precio de 400 a 600 millones de dólares. En ese entonces luego la Fiscalía descubrió que Astaldi, empresa europea, transfirió dinero a una cuenta de Panamá de un spa cuya propietaria era la compañera de vida en ese entonces. Eso continuó, entró el otro presidente, Salvador Sánchez Serén, la presa continuó abandonada, incluso hay unas imágenes de cuando nosotros llegamos en el 2019, ya 11 años después de haber puesto la primera piedra, 1 década, 1 año, aparte de todo lo demás. 11 años después, esto estaba prácticamente a cero. Esta represa que ustedes ven acá prácticamente estaba inexistente. Había 1 metro de represa. Y pues todo lo demás, cuarto de máquinas, todo lo demás no existía. Mucho menos iban a haber compuertas y todo eso. Para entonces, ya el Estado ya había gastado cientos de millones de dólares. Yo propuse internamente, por supuesto, creo que lo mencioné en una conferencia, no, obviamente nunca llegamos a hacerlo en serio, pero yo incluso en una reunión dije, mejor dinamitemos eso, porque va a costar tanto, no vale la pena para el país. El problema era que habían contratos, iban a venir demandas internacionales y al final la presa nos iba a costar lo mismo hacerla que no hacerla. Y entonces dijimos, hagamos la presa, hagámosla con eficiencia, hagámoslo lo más rápido posible. Lo hubiéramos querido terminar hace 1 año, pero bueno, nos tardamos 4 años, lo que otros no pudieron hacer en 20.
y gracias a Dios la logramos terminar con eficiencia, sin corrupción, y convertimos lo que era un monumento a la corrupción de los gobiernos de Arena y del FMLN, lo convertimos en un monumento a la transparencia, a la eficiencia y a la honestidad. Es curioso cómo dicen de que nuestro gobierno no es transparente, que nuestro gobierno, qué sé yo, todo eso. Y yo digo, ¿y qué más transparente que terminar la obra? Porque los adalides de la transparencia y los que todas las ONGs que ahora nos atacan aplaudían, pero con las manos y con los pies aplaudían a esos gobiernos porque eran transparentes, porque crearon el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque tenían Secretaría Anticorrupción dentro de Casa Presidencial, porque eran probos y transparentes y cumplían todos los índices de transparencia internacional y local. Pero cientos de millones de dólares para que después dijeran que la montaña se movió y ya no pudieron hacer la represa. Y nosotros, los que dicen estas directores de las ONGs que además trabajaron para los gobiernos anteriores, todos ellos fueron trabajadores de los gobiernos anteriores, algunos de ellos incluso trabajaron en Casa Presidencial y eso es público, no tiene nada de secreto. Pues ahora ellos, los que nos critican a nosotros y que aplaudían cuando se robaban el dinero de estas presas, quisiera ver qué van a decir ahora que estamos entregando este proyecto terminado al 100%. De hecho, lo pudimos haber inaugurado hace unos meses, porque la represa se terminó su construcción hace unos meses, pero decidimos esperar a que se llenara el embalse. Pueden ver acá, completamente lleno, es una laguna. Es navegable además, es turística. Aquí pueden, de ahora en adelante, es una laguna totalmente navegable, turística. Se puede ocupar. De hecho, la calle por la que pasamos nosotros, arriba de la represa, es una calle pública de ahora en adelante. Es decir, la gente, cualquier salvadoreño puede venir con su carro, no tiene que pedir permiso especial, pasa por la calle que está aquí arriba, que es la punta del muro de la represa, y pueden venir a disfrutar de la laguna. Pues ahora quisiera ver qué van a decir con esto. Esto incluye la presa, el túnel de conducción, cámara de carga, la tubería forzada, la casa de máquinas, la subestación, las líneas de transmisión para llevar esta energía. Y esto ocurre justo en un momento crítico, porque como todos ustedes saben, estamos en un mundo de incremento de precios, los hidrocarburos están subiendo, el precio de los combustibles, el precio del gas, con lo que ocupamos para generar todavía mucha de nuestra energía. Pero gracias a Dios, esta represa utiliza el agua que Dios nos manda gratis. La represa tiene un costo y el manejo de la represa tiene un costo, pero el combustible de la represa, que es el agua, no tiene un costo. Y esta laguna que ustedes ven acá es básicamente una gran batería, porque está energía guardada, que en el momento que se abren las compuertas empieza a dinamizar las maquinarias y empieza a generar energía. Y esa energía, a través de las líneas de transmisión, es insertada a nuestra matriz eléctrica nacional y con eso podemos ingresar energía barata a un sistema que por la crisis mundial, por la inflación mundial, por los 2 años de inflación que llevamos ya a nivel mundial, por la crisis de los hidrocarburos y por la crisis en el Medio Oriente, además de las 2 guerras, pues están subiendo los precios de la energía a nivel mundial. Y ustedes lo pueden ver en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, cómo los precios de la energía están subiendo. Incluso ayer vieron cómo Estados Unidos le quitó las sanciones a Venezuela, evidentemente para tratar de sacar petróleo de Venezuela por las amenazas de los recortes de petróleos en el Medio Oriente. Pues justo en el momento de la crisis viene esta obra a ayudarnos a mantener los precios de la energía eléctrica. De hecho, hace 2 días que estuvimos hablando con Daniel, hablábamos de que la tarifa que se incrementó 9%, o se anunció que se iba a incrementar 9%, ya no se podía bajar porque el otro aumento es, el otro cálculo de tarifa es el 17 de enero. El 15 de enero, perdón, 15 de enero. Y que entonces se podía cambiar hasta el 15 de enero. Pero yo le decía, bueno, pero como aún no se ha facturado, se factura hasta en noviembre a lo que se está consumiendo ahorita. Entonces se puede cambiar la ley para poder cambiar la tarifa eléctrica retroactiva. Y de esa manera, gracias a la energía
barata que va a generar esta presa hidroeléctrica, no solo ya no va a haber el aumento del 9%, sino que además hemos logrado reducirla a un 5% adicional. Es decir, la electricidad va a bajar 14% en su totalidad, que es el 9% que se incrementó, que ya no va a surtir efecto. Y ojo, no es que no va a surtir efecto desde que se apruebe la ley, sino que no va a subir efecto retroactivamente. Es decir, nadie va a pagar el aumento. Y no solo eso, sino que también retroactivamente van a recibir el descuento del 5% adicional. En un momento de crisis mundial, donde en otros países está subiendo 20, 30% la energía. Bueno, hay países que ha subido 200%, como algunos países en Europa, que están más directamente afectados. Así que vamos a bajar la energía a la población, bajarle el precio de la energía. Recuerden que lo que vamos a bajar es la tarifa, no el recibo. Eso quiere decir que deben de gastar lo mismo para ver el descuento. O menos y pues más descuento. Pero obviamente si consumen más, pues el recibo sube, pero hay que ahorrar. Daniel, con esto se enciende la... ¿Pero es de verdad el botón o de mentira? Es de verdad. Cuando el botón es real, no es así fake, ¿verdad? Me dan una tablet y hago el gimmick. O sea, al apretar esto enciende la represa. ¿Se tarda un rato o es de un solo? 12 segundos. Así que, en el nombre de Dios, es como una batería. Y ahí se encendió y ahora eso hace que se muevan las turbinas y las turbinas generan energía. La energía va a la red y inmediatamente baja el costo a nivel nacional de la energía eléctrica. Damas y caballeros, a continuación, habilitamos el espacio de conferencia de prensa a los medios de comunicación presentes. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con Diego Guevara de Diario El Mundo. Buenas tardes, presidente. ¿Cuánto fue el costo total exacto de la obra y desde cuándo empezó a inyectar energía a la red eléctrica nacional? ¿Y cuánto ha inyectado hasta ahora? La represa tiene un costo aproximadamente de $800 millones. Estos costos, ya como les dije anteriormente, eran costos que se iban a pagar si hiciera la represa o no se hiciera. Incluso yo tuve una reunión al principio del gobierno a tratar de evitar que tuviéramos que pagar esa factura, pues la factura se iba a pagar. La diferencia era que, pues, si se hacía con eficiencia, íbamos a lograr tener la represa. La represa esta es la primera vez que va a inyectar a su máxima potencia. Se han hecho pequeñas inyecciones de energía, si ustedes han detectado algunas pequeñas inyecciones de energía, ha sido para probarla, porque obviamente no íbamos a venir acá sin haberla probado anteriormente. Pero esta es la primera vez que ingresamos estable al 100% la energía, que va a quedar de aquí hasta que se acabe el embalse y luego que llueva de nuevo. Primero Dios dure. Pero esta es la primera vez que funciona en su totalidad y ya del todo. Obviamente han habido pruebas que se han estado haciendo desde que el embalse era pequeño incluso. Vamos a ir Tadeo de Canal 12. Presidente, buenas tardes. Usted mencionó algo muy importante dentro de esta inauguración, que es la reducción a la tarifa, a la energía eléctrica, que la población salvadoreña hoy también va a poder ser parte de esta iniciativa. Me gustaría que nos vuelva a explicar un poco más detallado cómo va a funcionar y también la iniciativa que se presentará en la Asamblea Legislativa. Gracias. Actualmente la tarifa eléctrica se establece con base a los 3 meses anteriores. Esto se hace para evitar especular. Entonces, si se hiciera con los 3 meses que se van a cobrar, no sabemos si va a haber más lluvia, si va a subir el precio de la energía, si va a subir el precio de la gasolina, del petróleo, del búnker, del gas, etcétera. Si va a haber más sol para las plantas solares, si va a haber más viento para las plantas eólicas, etcétera. Entonces se establece con base en los 3 meses anteriores y se cobran los 3 meses posteriores. Con base en los 3 meses anteriores se estableció un incremento del 9% de la factura eléctrica. Gracias a esta presa podemos bajar ese incremento y bajar un 5% adicional. El problema es que por la forma en la que se haría, tendría que hacerse este descuento del 14%, 9 más el 5,
hasta el 15 de enero, que es donde iniciaría el nuevo trimestre. Pero para poder beneficiar a la población desde ya y que la gente vea que su represa que fue construida para ellos tiene los beneficios inmediatamente y no cargar a la población con más gastos, que sabemos que la inflación mundial nos golpea a todos de alguna manera u otra, pues no solo vamos a evitar el incremento, sino que además vamos a dar un descuento adicional en la tarifa eléctrica, es decir, que ya no va a subir 9, sino que va a bajar 5. Pero para poderlo hacer así, anticipado y retroactivo, porque estamos haciéndolo un trimestre anticipado y lo queremos hacer retroactivo porque ya pasó el 15 de octubre y además hay que ir a la asamblea, aprobarla, que entre en vigencia, sancionarla, que entre en vigencia, etc. Entonces, para hacer todo eso requiere algunos días. Por eso es que vamos a modificar la ley para que sea retroactivo y anticipado y por lo tanto podamos hacer el 14%, o sea, el 9 más el 5 de descuento a partir de la factura que empezó a contarse el 15 de octubre. Es decir, la próxima factura que les va a llegar a todos los hogares en El Salvador. Sin importar la distribuidora. Hay diferentes distribuidoras, CAE, del Sur, etcétera. Sin importar la distribuidora, todos van a ver el descuento. Bueno, no van a ver el incremento del 9 y todos van a ver el descuento del 5%. Vamos con Stephanie Enríquez de Canal 21. Buenas tardes, presidente. Mi pregunta es, mañana se van a inscribir los candidatos a diputados de la Asamblea y también del Parlace en Nuevas Ideas. ¿Se va a inscribir usted también, presidente? Claro que me voy a inscribir, pero no mañana. Todavía no sabemos qué día, pero obviamente creo que el último día es el 24 de octubre, así que cumpliendo la ley nos vamos a inscribir antes de que se termine el plazo, antes del 24 o el mismo 24. Continuamos con Carolina Mengíbar de Canal 10. Hola, buenas tardes, presidente. Quisiéramos conocer su postura en relación a la reducción del presupuesto de la cartera de educación. Sí, yo vi algunos comentarios, sobre todo en la oposición o algunos medios opositores, y digo medios opositores porque evidentemente pues hay medios que pueden por lógica estar a favor del gobierno, hay medios que son más independientes y pues no están, digamos, a favor de nadie, pero hay medios que se han convertido en partidos políticos. Y ya la gente los ha dejado de leer, sin embargo siguen, pues tienen redes sociales y ponen sus tweets ahí, a veces la gente los lee o cae presa de la desinformación de los medios. No ha habido ningún recorte en educación, al contrario, hemos hecho varios incrementos en educación. Lo que se aprobó hace unos días en la Asamblea Legislativa fue el recorte de una línea presupuestaria que ya no se podía ejecutar en el MINED. ¿Y por qué es así? Nosotros, lastimosamente, nos hemos dado cuenta que los ministerios que no están hechos para una función no deberían ejecutar esa función. Por ejemplo, el Ministerio de Salud es para del BESI, del Banco Mundial y del BID, aparte de fondos GOES, y los hemos reorientado a que sean manejados por el MOP y por el ADOM, que son ministerios que su vocación es la construcción de obras. Entonces, solo para darles un ejemplo, de fondos GOES hemos trasladado 89 millones a un convenio con el MOP para que puedan remodelar 129 escuelas. Luego, movimos 154 millones del dinero del BESI, ese es un préstamo, no es de dinero del GOES, es dinero prestado, para otro convenio del MOP para hacer 156 escuelas. Luego hay otro préstamo del Banco Mundial que se va a reorientar para que lo maneje el MOP con el MINED, de 127 millones para remodelar 266 escuelas. Y luego hemos reorientado un crédito del BID hacia la DOM de 80 millones para remodelar 60 escuelas. Los precios por escuela varían porque hay escuelas más grandes con más niños y hay escuelas más pequeñas con menos niños. Hay terrenos más grandes o más difíciles y terrenos más pequeños o más fáciles, etc. Eso hace un total de reorientación tanto de fondos GOES como de préstamos, tanto del Banco Mundial como del BESI como del BID, de 451 millones de dólares para la remodelación de 611 escuelas, que es aproximadamente un 61% de la promesa de remodelar 1,000 escuelas. Estoy claro que no han salido a tiempo, pero en parte es por esto, por la no
que los ministerios a ejecutar no son expertos en ejecutar obras, sino que son expertos en otra cosa, en educar. Y lo que estamos haciendo ahora es reorientarlo para hacerlo más eficiente, cargarlo con préstamos, además de los fondos GOES, para poder ejecutar la remodelación de las 1000 escuelas, iniciando con estas 611, que ya tenemos los fondos asignados y que lo que faltará serán licitaciones, inicios de obra y lo que duran las obras. Pero la ventaja de estas obras es que son tan públicas que cualquier persona puede ver que se están ejecutando. Esto no se hizo únicamente para la construcción de escuelas. Por ejemplo, para la compra de computadoras y tablets, la compra desde el MINED a veces no es tan efectiva como lo puede hacer, por ejemplo, la Secretaría de Innovación. De hecho, se han comprado hasta la fecha 1.410.000 computadoras y tablets a un costo de $419 millones. Solo para el amigo que nos ve ahorita en la transmisión o en televisión. ¿Ustedes creen que se pueden remodelar 611 escuelas? Esto con fondos que ya hay, son 1000, la promesa, pero 611 escuelas con 451 millones y comprar 1.410.000 computadoras y tablets que cualquier madre o padre de cualquier niño o niña de cualquier escuela de El Salvador, pues se le puede preguntar, ¿usted ha recibido computadora, sí o no? ¿Usted ha recibido tablet, sí o no? Y si alguna madre dice que no la ha recibido, le pido disculpas y yo mismo voy y se la entrego, porque entiendo que el 100% de niños de nuestro país que estudian en las escuelas públicas se les ha entregado computadora arriba de 4º grado hasta bachillerato, tablet de 1º a 3er grado y luego, solo para otro ejemplo de que a veces hay que hacerlo ad hoc con las instituciones, del despacho de la primera dama, nosotros habíamos hecho un proyecto, ustedes se acordarán cuando lo lanzamos, para que tuvieran computadoras y tablets el 100% de los niños y las niñas de nuestras escuelas públicas e institutos, pero obviamente eso dejaba fuera la parvularia. Entonces, mi esposa Gabriela, la primera dama de la República, me dijo en una cena, necesitamos darle también tablets a los niños de parvularia, kinder y prekinder. Yo le dije, yo creo que no es lo mejor porque el programa está diseñado, tanto software y todo está diseñado para niños de 1er grado en adelante. Ella me dice, pero sería contradictorio que vamos a lanzar la ley Crecer Juntos, nos vamos a enfocar en la primera infancia y resulta que los únicos que no tienen dispositivos móviles son los de primera infancia. Entonces yo le dije, bueno, tenés razón. Y se compraron 178.000 tablets para niños en primera infancia por un valor de $23.763.000, que es un proyecto de Crecer Juntos del despacho de la primera dama. Entonces, claro, la partida presupuestaria no va a decir MINED, va a decir despacho de la primera dama o presidencia de la República, o la partida de las tablets que compró la Secretaría de Innovación va a decir presidencia de la República, y algún medio que quiera desinformar puede decir le transfieren dinero a educación a la presidencia. Claro, pero no le está diciendo que la presidencia está comprando tablets en la Secretaría de Innovación. Entonces, al final, nosotros podemos mencionar unas partidas, ustedes pueden mencionar otras, alguien puede decir, pero la partida 785 la eliminaron. Sí, claro, pero se creó la partida 819 donde se va a dar tal y cual cosa. Entonces, como es un debate que no lo vamos a terminar nunca, la mejor manera es preguntarle a la población, ¿a dónde han visto ustedes algún recorte? Si se hubieran despedido 10.000 maestros, que sería una discusión que deberíamos de tener si eso es bueno o malo, pero si pasara, y cuando pase, y si acaso pasa, y entonces ¿cuánto costó eso? ¿Y cuánto se recortó? Y la gente lo va a ver. O si vamos a recortar las computadoras, y ya no le vamos a dar, o le vamos a dar la mitad, solo a la mitad de los niños, o solo a los de bachillerato. Pero ¿a dónde están los recortes? ¿O acaso no se ha incrementado algo que no tenían antes, que son las computadoras y las tablets? ¿Acaso no se ha incrementado la remodelación de escuelas? No como se quisiera, y vamos a apresurarlo ahora con estas reorientaciones. Pero, ¿y con qué se va a pagar esto? Esto más o menos es lo que pasó en el Hospital El Salvador. Cuando construimos el Hospital El Salvador en la pandemia, ustedes se recordarán, se hizo una transferencia de fondos del Seguro Social de $25 millones al MinSal. Y los medios de oposición dijeron, miren, le están quitando dinero al Seguro Social para pasarlo al MinSal. Pues claro, si el MinSal iba a construir un hospital para la pandemia y los griparios del ISSSTE estaban montando tiendas de campaña en los parqueos,
y obviamente necesitaban el Hospital El Salvador también, los usuarios del ISSSTE, no solo los del MinSal, entonces el ISSSTE tenía que pagar su parte. Y entonces se le sacó la partida de 25 millones para reforzar la partida del MinSal, porque el MinSal pagó los 80 millones que costó el hospital. Y se amortiguó con los 25 millones del ISSSTE. Pero igualmente acá hay muchas instituciones, llámese DOM, llámese MOP, llámese de Fondo GOES, que son las obligaciones generales del gobierno, llámese los préstamos, que para que den préstamos nuevos hay que abonar los viejos, llámese presidencia, llámese despacho de la primera dama, llámese Secretaría de Innovación. Necesitamos reorientar fondos para poder cumplir con todos estos proyectos. Recortes no hay, y si los hubieran no estuviéramos haciendo más proyectos. Lo que ha habido es un incremento en la inversión, en educación y en salud y en seguridad, y la gente lo ve. Le quitaron a seguridad, ¿cuánto fue que le quitaron? Que le quitaron 14 millones, le quitaron a seguridad, le quitamos a seguridad. ¿Y por qué los soldados tienen mejores armas y los policías tienen mejores armas, mejor equipo, más patrullas, tanques? ¿Por qué convertimos el país más peligroso del mundo en el más seguro de Latinoamérica? Claro que vamos a hacer reorientaciones presupuestarias, pero es para manejar la caja, no es porque hemos hecho recortes. Si no, pregúntenle a la policía, o pregúntenle a la Fuerza Armada, o pregúntenle a la población, que ahora tenemos el triple de Fuerza Armada que teníamos antes. Pregúntenle si han habido recortes, han habido incrementos. Lo que pasa es que el Ministerio de Hacienda es una contabilidad gigantesca con líneas presupuestarias que tienen que moverse de un lado para otro. Pero me parece desinformación tratar de decir que estamos haciendo reducciones en educación cuando se han hecho los incrementos más grandes de la historia del país. Vamos con Nelson Rentería de Reuters. Buenas tardes, presidente. Quería consultarle si usted prevé que El Salvador vaya a llegar pronto con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y si como punto de honor en las negociaciones está la discusión de la vigencia de Bitcoin como moneda de curso legal. Sí, cuando seguimos en conversaciones con ellos, entiendo que hubo una reunión hace una semana más o menos. Entiendo también que el vocero del Fondo Monetario dijo de que las reuniones habían sido positivas y que ellos veían un acercamiento más hacia un acuerdo. Yo en lo personal, yo se lo dije incluso a unos inversionistas, a unos bancos de inversión en Estados Unidos, aprovechando mi visita a las Naciones Unidas, que nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer lo posible por llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Entiendo que nada está escrito en piedra, obviamente ellos tienen sus exigencias y nosotros tenemos nuestras contrapropuestas a esas exigencias. Por ejemplo, ellos querían que subiéramos el IVA, nosotros dijimos que eso estaba fuera de discusión, que no íbamos a subir el IVA. Entonces hay discusiones normales en una negociación, por eso se llama negociación. Al final de la negociación vamos a llegar primero a Dios a un acuerdo. Yo esperaría que ese acuerdo se llegara después de las elecciones. Me imagino que ellos no van a querer anunciar nada antes de las elecciones, pero yo, para decir lo mismo que dijo el vocero del Fondo Monetario, han habido conversaciones muy productivas y esperamos que haya un acuerdo en el futuro. Si nos logramos poner de acuerdo, valga la redundancia, en esas pequeñas cosas, que nosotros tenemos la voluntad de hacerlo y entiendo que ellos también. Con Eliezer Marenco de CBTV. Buenas tardes, señor presidente. Queríamos, como medio local de la zona, sabemos la conectividad que va a tener la presa, pero queríamos también solicitarle de manera especial que si nos pudiera usted intervenir en lo que son las carreteras que conducen hasta este lugar, como es Cesori a San Luis de la Reina y Chapeltique a Ciudad Barrios. Muchas gracias. Ok, bueno, no está aquí lo de la DOM o del MOP, pero veamos ese proyecto. Sí, y si pueden ustedes en su medio local, que yo sé que son muy vistos por la población, porque hablan de los temas que a la población del lugar más le interesan, pues pueden hacerle el anuncio que sí el gobierno va a intervenir esas dos calles para que sean más beneficiados por la represa y no solo por la conectividad que la represa va a dar en sí, sino que además vamos a intervenir esas dos calles que usted nos acaba de mencionar.